Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Hola encantadores, ¿te ha pasado que vas a un funeral y no sabes ni qué decirle a la persona que está sufriendo por la pérdida de algún familiar? Cuando estamos frente a alguien que perdió a un ser querido, muchas veces nos invade un vacío de palabras. Queremos consolar, pero no sabemos cómo. Incluso a veces la regamos diciendo frases vacías, frases cliché. Y en esos momentos de tensión, a veces tenemos la tentación de romper el silencio. Y es cuando pronunciamos frases como te acompaño en tu dolor, sé cómo te sientes, pero quien sufre el dolor, cariños míos, puede sentir que son palabras vacías, que no significan nada, se agradece, pero no consuelan suficiente. Las hemos dicho tantas veces esas frases que han perdido como total sentido. Y la gente capta, ¿eh? Capta cuando no hablamos de corazón, capta cuando no estamos sintiendo el dolor de la otra persona. Fíjate, te lo digo, todos, bueno, quizá no todos, muchas personas hemos vivido el dolor de una pérdida fuerte y profunda y cercana. Cuando mi hermano menor falleció, trascendió repentinamente hace 12 años, escuché muchas frases vacías que no me hicieron sentir nada, pero también recibí algunas frases que no se me pueden olvidar, porque me ayudaron a apaciguar el dolor en ese momento, porque me transmitieron cercanía y apoyo. Esas frases que recibí, ¿cuáles son? Te las voy a decir más adelante, porque primero quiero presentarte a mi invitada, quien es tanatóloga, psicóloga y maestra, asistente humanitaria y especialista en el manejo de las crisis. Y vamos a hablar de los duelos encapsulados, esos que no sanamos y que se nos van acumulando. Así que bienvenida, Irma Alcázar, a la plataforma. Gracias, Meli. Buenas tardes, buen día. Sí, los duelos encapsulados. Hay que empezar primero porque la tanatología hoy en día tomó mucho auge a raíz de la pandemia y a raíz de que empezamos a tener fallecimientos en la familia, en las amistades, en los vecinos, en los conocidos, en la televisión. Y entonces el tema de la muerte se escuchaba todo el día. Desde que encendías el radio, la televisión, cualquier medio social aparecía muerte, duelo, cuerpos, cadáveres, cosas que no queríamos escuchar ni hablar. Entonces la tanatología ahí empezó a mencionarse más. ¿Qué es la tanatología? Es la disciplina que nos ayuda a la transición de la vida y la muerte, a empalmar lo que es el ser humano biológico, social y espiritual. Y espiritual, ojo, quiere decir respetando todas las religiones, todas las creencias, y que el ser humano con ello, con sus creencias o no creencias, así sea agnóstico, pueda transitar ese proceso doloroso que es la muerte de un ser querido. Y los duelos encapsulados son aquellos que guardamos desde que estamos chicos, que nos dicen, los dejamos ahí o sufrimos o sufren los niños una pérdida de un animalito, de una mascota, y a veces porque no quieren los padres que vuelva a que sufra, pues le vuelven a comprar otro conejo, otro gatito, otro perrito para que no sufra, y entonces van guardando ese dolor. Y me preguntan, ¿y entonces cómo hacerle? Guardamos el dolor de terminar con un novio, de un trabajo, se van guardando todas estas pérdidas. La tanatología no nada más ve el proceso de la muerte, sino de las pérdidas per se. Esto significa que todo aquello desde que nacemos perdemos algo, perdemos el cordón umbilical. Salimos del útero tan feliz de nuestra madre y nos enfrentamos a una realidad que es frío, calor, invierno, todas las cuestiones sociales, y empezamos a tener pérdidas y pérdidas de todo tipo.
No significa que la vida sea siempre dolor, pero los vamos guardando o no queremos hablarlo o no queremos mencionarlo. Y o cuando te preguntan o le preguntas a alguien y te dice, no puedo llorar. Es que no he podido llorar la muerte de mi hermano o no he podido llorar cuando se fue mi expareja, ¿no? O cuando terminó mi relación, o no puedo llorar a esto, o no lo quiero hablar, ¿sabes? No quiero hablar. ¿Y esto qué hace? Que se encapsulen, perdón. Esto es como estas cápsulas de medicamento que traen así el colorcito azul y blanco y demás, que son, adentro viene la medicina, pues en realidad esta medicina es amarga, ¿no? Y casi a nadie nos gusta tomar medicina. Cuando los ponen en cápsula, pues es para que se resbalen más rápido y se digieran tiempo después. Y tiempo después guardamos estos duelos, estos dolores, y cuando nos preguntan y decimos no lo quiero hablar, después lo sacamos de otra manera o las personas lo sacan de otra manera, con ira, con enojo. ¿Cuántas personas no van manejando y se les atraviesa alguien o hay un pequeño cerroncito del otro carro y empiezan a gritar y a echar toda la contención que traen y ahí lo desahogan, ¿no? Así O es. hay personas que no te lo dicen, pero ven una película de Disney y, y se ponen a llorar, ¿no? Pero en su trabajo son muy duros o muy callados. ¿Y cómo hacerle para que lo hablen? Porque tarde que temprano se te va a manifestar de alguna manera. Esto es lo que yo llamaría duelos encapsulados, duelos que están ahí guardados por años y hay que trabajarlos, Sí, hay que hablarlos. sí, luego me estabas comentando también que existen, cuando los vamos guardando, sobre todo que en estos últimos 2 años, Irma, muchas personas en el mundo han sufrido duelos múltiples, porque es que se les murió el amigo, falleció el papá, falleció el abuelo, duelos por todos lados, no nada más una pérdida. Hay personas que han tenido varias pérdidas en el transcurso de este año y medio. Y luego todavía más doloroso aún, Irma, el hecho de, además de esos duelos múltiples, personas que no pudieron despedirse, ni enterrar, ni cremar a su familiar que estaba hospitalizado. Son los duelos más difíciles, me parece, que afectan el desempeño en el Sí. trabajo, que las relaciones, el vivir día a día, ¿no? Y luego, fíjate, me ha tocado ver y platicar con personas que dicen, yo lo que hago es distraerme, hacer cosas, hacer, para que se me olvide y no llorar y no pensar. Yo digo que eso sale peor, Irma. Así es. Siempre los invito a que hablen, a que lo platiquen. Inclusive, Claro. pues parte de las técnicas de terapia es que lo escriban, pero no que lo guarden, que lo escriban, Exacto. que empiecen a desahogar en la escritura. Si no lo quieres hablar con nadie, no estás listo para hablarlo en terapia y no quieres abrir ese dolor y esos secretos también a veces dolorosos de familia que salen y que van detrás de los duelos, ¿no? Y no lo quieres hacer mientras y de inicio es escribir. Muchos dicen, bueno, lo escribo en la computadora. Yo diría que mejor a mano, que el cerebro haga este ejercicio de bajar la información que está ahí guardada en nuestras neuronas y que hay que sacar este dolor y escribirlo. ¿Y qué hacer con eso después? Parte de esta técnica es, una vez que ya desahogaste todo, cómo te sale, con las palabras, las frases, el enojo, las groserías o el amor o la miel, lo que quieras ponerle ahí, y después es romperlo. Y romperlo y deshacerte de eso, porque si lo guardas, en algún futuro lo vas a encontrar y lo vas a volver a leer y vas a volver a regresar a esta Ok. situación. No significa que con esto lo olvides y ya no te vuelva a doler, pero es una forma de empezar a trabajar con bajar esa información que está contenida. Algunas veces les digo a mis pacientes, ¿dónde sientes el dolor? ¿Dónde lo tienes? Cada vez que te menciono esta persona, estos duelos múltiples, algunos te pegan aquí, dicen, siento un nudo aquí, siento una compresión aquí. Y otros te dicen, siento aquí, es de vísceras, ¿no? De revuelto con muchas cosas. Y otros lo tienen aquí. Y es así la cabeza que no te deja descansar, que vienen
los insomnios y las itis, ¿no? Los males de las itis, les digo yo. La gastritis, la cistitis, la La otitis, colitis, la colitis, ¿no? que son inflamaciones. Todo lo que termina en itis es inflamación de algo. Y fíjate, justo este punto que estás tocando vienen siendo las manifestaciones psicosomáticas del duelo, que por no desahogarlo, por no hablarlo, por no llorarlo, por no escribirlo, vas a decir que estoy loca, pero 3 personas que han partido cercanas a mi vida, además de mi hermano, ¿qué crees tú que hice? Mi instinto normal, natural, sin consultarlo con nadie, les mandé un WhatsApp. Sí, Les mandé un sí, WhatsApp no. diciéndole cosas, primero de angustia, de no lo puedo creer, no puedo creer que no estés aquí, que no vayas a leer este mensaje. Y luego ya como que voy liberando, voy diciéndole, sigue el camino, sigue la luz, Dios te reciba en su reino, sigue evolucionando en otra dimensión, ya nos volveremos a ver y termina en una frase romántica bonita y liberadora, pero y les envío el WhatsApp, ¿eh? Qué pena con la familia de aquella persona que me haya leído, ¿no? No, no pena, al contrario. Hoy en día las redes sociales han sido y son nuestra herramienta, sobre todo con una enfermedad en donde no puedes tocar al otro. Y parte Ujú. del proceso del duelo y de avanzar en esto es abrazar, ¿sabes? Y cuando nos dicen Sí. no puedes abrazar, no puedes tocar al otro, casi, casi no puedes mirarlo a tantos metros, ¿no? Y los duelos traen una revoltura de muchas emociones. Por ejemplo, cuando estás en duelo, la persona, cuando antes se podía abrazar y nos presentábamos a los funerales, te dan la mano así como si te fueran a romper. Te tratan hasta con voz bajita. Ay, lo siento mucho. Y debes de ser tú y hacer la pregunta inicial que es, dime cómo te puedo ayudar. Y en este mensaje que tú mandabas en el WhatsApp, es parte de la hora, del aquí y ahora, e incluso en el Facebook, tú ves personas o lees más bien a personas que ponen todo lo que piensen y sientan y digo, bueno, están haciendo parte del proceso de bajar la información y escribir Sí. y te extraño y te necesito y hoy cumples años y hoy sería tal. Y es una forma de manifestar que en algún momento creer que lo está leyendo nuestro ser querido, pero en sí es un proceso de sacar esa información de dolor. Esto que hiciste es algo que lo menciono como es normal dentro de lo anormal. Lo anormal es la situación, lo anormal es lo que estamos viviendo el día a día. Lo normal es hacer este tipo de cosas que no sabes, reaccionas de improviso. En cuanto alguien ha fallecido y ha estado presente, me ha tocado como profesional ver las cosas que otros pudieran llamar muy absurdas. Y en este momento es donde nosotros no debemos juzgar. He visto las cosas más inverosímiles, pero son necesarias porque el cuerpo en ese momento se sale del cerebro, de la rutina que tenía, rompe en el momento y entonces reacciona el inconsciente. Y esto es como yo les explico cuando doy la materia, les explico que es como manejar auto estándar y automóvil automático, ¿no? Esto es, en el estándar, para pasar a otra velocidad, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Meter Tendrías el que clutch. meter el clutch. Cuando Ujú. la primera fase de los duelos es la negación o el shock, en ese proceso, en ese intento, estás como metiendo el clutch, en ese no, no es cierto, no lo puedo creer, para pasar a la siguiente emoción, que pudiera ser la rabia, la ira o otra depresión, una melancolía profunda. Cada vez que estos procesos te toman cierto tiempo, estás metiendo el clutch emocionalmente para pasar a la otra hasta que llegues a la aceptación. Mm. En automático, pues vas directo, ¿no? Los duelos más dolorosos o en donde no hay un estándar de es más doloroso perder esto que esto. Cada quien sufre su dolor de diferente forma. Y es bien importante mencionar que en una familia, en varios miembros de una familia, y muere un ser querido de entre ellos, cada uno va a manifestar una reacción diferente.
Habrá quien se va a bailar, habrá quien Meli le manda un WhatsApp a la persona, aunque ya falleció, habrá quien se encierre y no salga de su habitación, habrá quien se bañe, se arregle y se vaya normal, ponga música, y todo esto es respetable, porque cada quien lo va a procesar en su momento. Y además, cada quien lo externará de diferente forma. Hay quien dice, es que ya se fue a bailar. A lo mejor bailando y brincando es como va a sacar todo lo que trae de este dolor. Suena irracional para algunos. Antes, en mis tiempos, me acuerdo que se moría alguien y tenías que no prender el radio, no escuchar música, los adultos vestir de negro. Hoy en día he ido a funerales hermosos donde piden ir de blanco. Una amiga pidió el féretro de su mamá blanco y la cosa más hermosa, ver a su mamá en el féretro. Eh, Otros dicen, ¿sabes? Va a haber música de tal. Otros te piden que lleves una flor, la que Un tú globo. quieras, un globo. Ahora hay una diversidad de procesar y actuar en la muerte de alguien, de nuestro ser querido. Así es de que lo que hiciste de este WhatsApp, qué lindo. Y donde quiera que estén para las creencias de cada quien, seguramente si lo leyó y esa persona eh, está cerca energéticamente o como tú lo quieras sentir, seguramente es algo lindo, ¿no? Lo que escribiste. Y fíjate que tenemos ya, Irma, y con este despertar de conciencia tan que poco a poco hemos estado experimentando, sobre todo a partir del 2011 hacia acá. Existen ya meditaciones que nos ayudan a conectar energética, emocional y mentalmente, espiritualmente con nuestros seres queridos. Yo alguna vez hice una meditación donde pude visualizar a mi abuela jugando con parte de nuestras constelaciones familiares en mi familia materna es la pérdida de muchos bebés. Se han perdido muchos bebés que no han llegado a nacimiento, que no han llegado a nacer. Y soñé a mi abuela jugando con un montón de niños. Wow. Y supe que eran todos esos niños de mis tías que no lograron nacer porque, por ejemplo, mi mamá perdió 3 bebés, porque simplemente el embarazo no se logró, porque la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, etc., etc. Entonces, lo que las constelaciones familiares nos dicen, tú tienes 3 hermanos, además de los que viven, que están en otra dimensión, pero que también hay que considerarlos como parte de tu familia. Y fíjate que todos esos niños los soñé con mi abuela y luego los medité, o sea, se me aparecieron en la meditación. Eso fue hace 3 años. La semana pasada mi hija me acaba de decir mi hermana me acaba de decir que soñó a mi abuela rodeada de niños. O sea, mi hermana lo soñó y yo lo visualicé en una meditación que se me apareció ahí. Hay una conexión energética en esta nueva era de Acuario, ya estamos accesando a este tipo de herramientas para poder meditar y conectarnos con las personas, saber cómo están, ¿no? También incluso hay por ahí una cosa que se llama el vuelo de la mariposa, de un señor que perdió a su hija y que se le ocurrió fue creando un método, Irma, donde se comunica con la persona que ya falleció preguntándole, si estás bien, por favor, haz que mañana se aparezca un gato con lentes afuera de mi casa. Es un ejemplo. Y al día siguiente se pasa un mapache que aparece un gato con lentes, ¿no? O le puedes preguntar alguna locura y decir, oye, ¿qué te parece que el viernes, o sea, dentro de 4 días, alguien llegue a mi casa a venderme unas nieves? Quiero que pase el señor de las nieves. Por aquí nunca pasa ninguna nieve. Y son experimentos que se van haciendo, Irma, que mucha gente dice, wow, esa conexión. Entonces, bueno, ya hablamos de esos. Una pregunta muy frecuente en el tema de los duelos. ¿Cuánto más o menos es el tiempo correcto, si se le puede llamar así, para procesar el dolor de una pérdida? Ok, De excelente divorcio, pregunta. de viuda, porque es diferente para quien enviuda, sí. para quien se divorcia, para quien pierde el trabajo, para quien pierde a un papá, una mamá o a un hijo. Es Así es. diferente el tiempo, pero más o menos. Aquí algo importante es cómo te educaron y dentro de qué cultura y tu familia, cómo te enseñaron a enfrentar
las pérdidas, la muerte. Y en ese tiempo, de adulto te va a tomar, se dice que un año es un duelo sano, hasta más o menos 3. No estoy hablando del 15 de mayo al de 2021 al 15 de mayo de 2022, sino un duelo sano dentro del proceso de un año, porque lleva implícito en la religión católica, por ejemplo, varios rituales, que son las misas al mes, la misa al año. En otras religiones se hace un memorial o un memorial para el año que falleció. En otras se hace cada mes, se hace un proceso X. Y un duelo sano está implícito entre un año o 3 años. Pero cuando ya el duelo lleva 5 años, 7 años y la persona no quiere mover sus objetos, tiene la habitación del ser querido o ciertas cosas ahí que no se tocan y que de alguna manera cada año a través de los años continúa con una depresión que está estancada o no avanza, ya es un duelo no sano. Esto sería que el proceso del tiempo nos ayuda mucho. Cuando las frases que decías al inicio nos mencionan el tiempo todo lo cura, al momento que estamos sufriendo el duelo, nos da mucho coraje que no lo diga. Y es algo de yo no quiero tiempo ahorita. Hay frases que las dicen con buena intención, pero en este momento del inicio el duelo está muy fresco, la herida es muy abierta. Con el Exacto. tiempo sí es cierto que el tiempo sí te ayuda, pero cada persona, Meli, va a tener su propio tiempo, repito, dependiendo de cómo fue educado para transicionar estos eventos. Hay quienes te dicen, yo no puedo, y al año te lo vuelven a decir, y a los 3 años, y tú dices, oye, atiéndete, ve con un profesional. ¿Por qué? Sí. Porque un profesional te va a decir objetivamente en qué parte estás estancado, que probablemente no sea ese duelo, sea el trabajo, estrés, cuestiones familiares, pagos de colegiaturas, y que todo se conjunta y entonces es un coctelito de emociones y se le Ujú. achaca al duelo, ¿no? Pudiera Sí, ser. fíjate que yo me tardé 2 años, y lo tengo muy claro, me tardé 2 años en sentir que había terminado de llorar por la partida de mi hermano. Cada vez gradualmente lloraba menos, me acordaba de él con más alegría, me empezaba a reír de las cosas que me acordaba de él. Y porque al principio fue una catarsis muy dura, ¿no? De repente me entraban unos llantos de llorar a todo pulmón, abrazada de mi mamá o abrazada de mi hermana o sola, ¿verdad? Y luego ya a los 2 años siento que, y eso por un lado, y luego en otro momento tuve otro duelo de terminar una relación muy importante y también me duró 2 años el duelo. Y luego tuve otro momento de una crisis, me duró 2 años. O sea, yo siento que mi parámetro es de 2 años y cada quien puede tener Diferente. el suyo propio, ¿verdad? Cada Así quien es. puede ir midiendo cómo va en ese proceso tan Y, y importante. cada Ajá, vez es menos, no significa que no te acuerdes de él. Cada vez es exacto. menos ese dolor que te imposibilita o que te paraliza. Va pasando el tiempo y en esos 2 años tú aprendiste a vivir con el dolor y a mencionar a la persona, quizá con un nudo en la garganta, como mencionamos, pero ya desde otro punto de vista. Yo trabajo desde el momento en el que hablabas de la energía, cómo se manifiestan. Es muy importante no caer con charlatanes. Yo se los menciono toda la vida, porque habrá quien te diga, yo te voy a conectar con tu ser querido y a hablar con él y te va a pedir que abras la caja fuerte y entonces todo el dinero lo dones a la iglesia. Lo respeto, pero no es la tanatología eso. La No, eso tanatología no es es. acompañarte, enseñarte. Si para Así es. ti se manifiesta, yo ayer hablaba de mi sobrina con mi hermana y otra sobrina, y recién que falleció mi mamá y mi sobrina, y lo comenté en otro Ujú, programa contigo, y sí. estábamos hablando de ellas, y estábamos en un jardín y pasó una golondrina. Y tú dijeras, pues sí, pues hay golondrinas ahorita y están dando vueltas, pero esta golondrina nos dio, no te exagero, como 5 vueltas y pasaba y cerca y demás, y era la única. Entonces, si tú quieres darle esa, eh,
connotación de que las personas que estábamos hablando, una de esas en especial se presentó así, no te hace daño. Ya cuando quieres y te pones en, hay quienes están en ese proceso en el que quieren hablar con ellos y qué hay en el más allá. Y cuando se convierte en una obsesión puede ser peligroso porque ya no funcionas, ya hay una realidad aquí y una irrealidad acá. Y Exacto. entonces hay que aterrizarlos, no para decirles no te creo, sino tratar de transitar ese bache y tener la fotografía de tu ser querido y empezar a hablar no de cuando murió, no del accidente, no del hospital, no de lo feo, sino de todo lo que traía, de momentos lindos, de la risa, de lo que tengas, que podamos agarrarnos de ahí, porque es la realidad de lo que viviste con esa persona. Si buscas más allá, probablemente te quedes ahí. No dudo que haya quien lo haga y exista, pero en el proceso de la tanatología es acompañarte a ello, en este dolor, ¿no? Tenía una persona amiga que me decía, Irma, ¿cómo le hago? Mi tía cada mes saca las cenizas de mi mamá, las pone en la mesa y comemos con las cenizas de mi mamá. Y yo le decía, o sea, ¿están en tu casa? Sí, desde hace 5 años. Y yo, dice, cada mes, ese día específico que murió mi mamá, no quiero llegar a mi casa. Y mi tía, o sea, su hermana, la mamá fallecida, sacaba las cenizas y las ponía en la mesa. Entonces me decía, ¿tú puedes hablar con ella? Y como es mi amiga, le dije, no, te voy a transferir con un profesional porque lo que yo diga lo va a usar tu tía en tu contra. Entonces va a decir, son amigas y me Exacto. están atacando y bla, bla. Entonces a veces hay que pedir ayuda a un externo que no nos conozca. Pero imagínate la herida de ella durante 5 años Sí. y yo no puedo decir, está bien o está mal. Tú puedes evaluar desde ahí que cada vez que avanzaba su trabajo y logros y demás, llegaba ese día, ese mes, y comer con las cenizas de su mamá porque su tía así lo determinaba. Entonces, Sí, sí. este tipo Como de te decía cosas la vez es... pasada, como te decía Irma, actuamos como si nunca nos fuéramos a morir. Creemos que solo la mamá se murió y yo nunca me voy a morir. Me parece un poco de egoísmo no superar un duelo. Me parece egoísmo primero contra nosotros mismos y contra quien no estamos dejando descansar en paz, porque nos conviene sanar, nos conviene superar ese duelo. Eh, Entender que se supone que esa muerte y esa pérdida nos viene a mostrar de frente y de manera muy dura que la muerte es parte de la vida. Nos guste o no, lo entendamos o no, es parte de la vida la muerte. Y si no lo queremos entender aún con la muerte enfrente, pues ¿qué más necesitamos para poder entenderlo y para poder sanar? Me estabas haciendo recordar algunas cosas. Hace rato que mencionaste que cada familia es diferente y que cada familia, según sus costumbres, su carácter, su personalidad, es como podemos ayudarnos o no a superar un duelo. Fíjate que hubo algo muy chistoso, me da mucha, todavía me acuerdo y me da risa porque murió mi abuela Elena, mi abuela paterna, que era una mujer súper chistosa, aunque no se lo propusiera. Ella hacía reír hasta cuando se enojaba. Entonces, tenía una voz muy característica y después de su funeral todos estábamos sumamente tristes. Entonces fuimos a su casa, a la casa de la abuela, donde todos nos reuníamos siempre. Y había pues mucha gente que nos llevó comida. Eso también es muy bonito. Personas, vecinos, familiares que no son muy cercanos que llegaban de tortillas de harina, frijoles de olla, cositas muy sabrosas, café, bueno, hasta cervezas y whisky, tequila, de todo. Total que se arma en una especie de fiesta, que también suele suceder, porque en medio del dolor queremos como olvidarnos un poco del dolor y poder sonreír, aunque sea con las lágrimas aquí colgando. Oye, pues estábamos ahí en esas comiéndonos unos taquitos, estaba llena la casa, éramos como 40, 50 personas, una casa muy grande, y se empieza a escuchar a lo lejos la voz de mi abuela, que acabábamos de dejar en el, ¿cómo se llama? En la funeraria, porque al día siguiente iba a ser el entierro. O sea, todavía no la enterrábamos, estábamos transicionando de un día a otro
y se empieza a escuchar la voz de mi abuela a lo lejos. Fulanita, Elena, tráete, empieza a preparar no sé qué. Margarita, saca del refrigerador tal cosa. Y tú, fulanito, tráeme de la tienda, no sé. Y todos así nos empezamos, los niños empezaron a llorar. Los grandes nos empezamos a mirar. Y una prima dijo, es mi tío Noé que sabe hacer perfectamente la voz de mi abuela, toda la vida lo ha imitado, como si no supieran. Y era mi tío fingiendo la voz de mi abuela y todos nos empezó un ataque de risa, entre lágrimas y risa, porque era la voz de mi abuela. Entonces fue muy chistoso ese momento, yo creo que un momento único. Cada familia tendrá sus propios momentos únicos, pero nosotros a través de la Sí. risa pudimos canalizar ese dolor esa noche. Hicieron catarsis. Sí. Ah, qué deliciosas son las catarsis. Llorábamos y reíamos al Son mismo fuertes. tiempo. Sí. Llorábamos y reíamos. Sí, Ay, eso. no, fue muy Esas chistoso. son las catarsis, son llorar, reír, gritar, tirarte, eh, sacudirte, abrazarte, decir. Esta es una catarsis y esta es una catarsis familiar de las más lindas que he escuchado, que me platicas. Gracias por compartirlo. Oye, Irma, qué buen tema el de cómo has hecho tu catarsis. Ahorita invitamos a nuestros amigos que nos están viendo o escuchando que nos escriban y nos digan, ¿cómo hiciste tu catarsis? ¿Cómo fue el momento de Exacto. la catarsis para ti? Porque esos momentos son bien importantes. Mira, cuando mi hermano falleció hace 12 años, yo fui a ver a no vivía en la ciudad donde él falleció, ahí vivían mis papás y mi hermano. Yo vivía en Monterrey. Pero al irlos a ver 15 días más tarde de la muerte de mi hermano, yo no podía manejar. No me sentía bien para manejar. Entonces tomé un autobús, compré un boleto de autobús y me fui de Monterrey a Reynosa en autobús. Ay, madre mía, pasamos por el panteón. El autobús pasó por el panteón donde Menciona. 15 días antes yo había... Y yo siento, Irma, que sí lloré con la muerte de mi hermano. Claro que lloré, pero no tenía la menor idea de que todavía no había llorado lo más fuerte. Empezó a pasar el camión por ahí y yo iba sola en el asiento, no venía nadie al lado de mí y empecé a llorar y a llorar y a llorar y más fuerte, incontenible, incontenible, un llanto de niña chiquita. Se levanta la Sí. señora de al lado, viene a consolarme, Sí. la de adelante, la de atrás, y empiezan a rodearme. ¿Y estás bien? ¿Y qué tienes? Y yo, es que acabamos de pasar por el panteón y mi hermano, y empecé a platicarles todo, todo, y todo el camión así, volteándome a ver, y yo llorando en mi asiento, y todos consolándome, me daban barritas, me daban Coca-Cola, me acariciaban el pelo, me abrazaban, y yo contando y contando y contando y llorando y llorando y llorando. Hice catarsis en un camión platicándole cómo me sentía a 20 personas que no conocía. Eso es importantísimo, hablarlo, llorarlo. Hay eso que haces y expresas tan exacto y preciso. Llorarlo no importa quién esté a un lado. Hay quien me pueda decir, ¿cómo crees que voy a llorar en el trabajo? Pues te metes al baño y lloras, sueltas y sales y te pones así como, no sé, cucharas frías o hielito, ¿no? Había una película, te comenté en algún momento de Eliza Minnelli, que vivía en Nueva York en un cuarto cerca de una vía de tren. Y entonces cada vez que ella oía que empezaba a vibrar ya el tren que iba a pasar y vibraban los cuadros y demás, ella bajaba corriendo las escaleras del edificio que no tenía elevador y bajaba X número de pisos, corriendo, corriendo, se ponía abajo del puente del tren y entonces ahí gritaba, ¿no? Porque no se escuchaba. Y ya subía, ¡ah! Y entonces eso es algo que también nosotros podemos agarrar una almohada y gritar porque tienes miedo que te escuche el vecino, ¿no? O podemos salirnos a un área libre y ahí en ese momento llorar y llorar. O en el carro, con la música a todo volumen, ¿no? Hace poco realicé un evento, una ceremonia luctuosa del patriarca de una familia. Y también es importante que se lleven a cabo las ceremonias hoy en día, cambiar un poco nuestra mente y que no lo organice alguien de la familia para que no le carguen y no le pidan porque andamos sensibles o andan sensibles. Y entonces encargarlo ahora a un externo, como cuando encargas el evento de tu boda y te adornan y te ponen y demás. Entonces llego, lo organizo
se hizo un video y cada uno de la familia, aquellos que no se hablaban, se empezaron a hablar y a comunicar en el chat familiar para mandarse videos y fotografías del ser querido. Y entonces se conjuntaron X número de videos, X número de tal, y luego ciertas canciones, porque acuérdate que cada uno de nosotros hemos vivido con la familia diferentes cosas, y a veces tú no sabes que se fue de mariachi o de fiesta o de compras con alguien de la familia, tú ni sabías. Entonces, cuando alguien empieza a conjuntar estas piezas de rompecabezas, Qué bonito. sale una cosa preciosa en el evento y el video fue hecho por profesionales Wow. con la música no cantada, o sea, instrumental, de la que le gustaba a esta persona, y las fotografías de los eventos familiares, eventos en particular, los gustos de la persona, varios detalles que se hicieron en la casa de la persona. Y de moderador alguien que no, el requisito inicial fue, pues si después quieren alcohol al inicio, lo preferible es no, para que no empecemos a exacerbar las emociones, sino conmemorar. Y también no pensar en, en ti, sino en lo que a la persona le hubiera gustado, que es ver reunida a su familia. Porque si yo pienso en, hay las moscas, hay el calor, hay la silla está incómoda, entonces estás pensando en ti y es un evento para conmemorar, repito, a la persona. Resultó Claro. tan hermoso, ya después salió un brindis, veías a las personas en el video reír, llorar, sentías ese ambiente y además muy petit comité. No fue un evento de 100 personas, y al final el cierre fue sí un brindis, ¿por qué no? Con mezcal, porque le gustaba a la persona. Romper esas creencias de antes de tu pan, tu café y estar ahí horas acompañando a la familia y no dices nada, cuando que lo que quieres es convivir, que te Exacto. rías, lo que ustedes hicieron como familia. Gracias también por compartirlo, porque los demás pueden escuchar eso que dices y invitarlos a cómo hiciste catarsis. Esa fue su catarsis dirigida, ¿no? Y la catarsis que hice con mi Consensuada. hermano cuando me bajé del autobús, tú te imaginas la escena que ahorita yo la estoy recordando. Yo con 20 personas que nos bajamos del autobús porque llegamos a nuestro destino y como yo les fui platicando llorando todo lo que sentía y todo, imagínate 20 personas abrazándome, consolándome, Oh, despidiéndose y yo llorando, abrazando, riéndome con ellos, como si nos conociéramos de toda la vida, Irma. Fue hermoso. Fue bien, fue sí. bien diferente, fue un momento muy extraño, pero me sirvió un montón recibir todas esas palabras de consuelo de personas que no me conocían y que yo no conocía. Entonces, qué padre cuando y qué bonito cuando las cosas se van dando así, que te vas desahogando, que te vas liberando, que vas sacando todo lo que traes dentro. Es muy liberador. Y otra vez les comento a nuestros directores que nos están viendo, que nos compartan su momento de catarsis. ¿Cómo fue el tuyo? ¿En qué momento sentiste que te desahogaste de ese dolor tan grande que traías guardado y que no sabías cómo sacarlo? ¿Algo más que quieras agregar a esta plática, mi querida Irma, para invitarlos a tu curso? Sí, ahí me han preguntado mucho que cómo le hacen con el que no se despidieron. En estas muertes y fallecimientos múltiples que tú mencionaste, que fallecieron ahora por la pandemia, pero que no se pudieron despedir, me dicen, ¿cómo le hago con eso? ¿Cómo? No sé si está bien, a lo mejor va a regresar. Nos enseñaron en las telenovelas que pierde la memoria, se desaparece y años después regresa. O sufre un accidente y después lo revive, ¿no? En las novelas. Y en la vida real no es así. Y no los dejaron despedirse. Y esto está ahí encapsulado. ¿Qué sería? ¿Cómo trabajarlo dentro de todo el compendio y en resumen de lo que hemos hablado? Con quienes sí puedas abrazarte, tus más cercanos, pedirles que te abracen en silencio. U otro también pedir que te escuchen sin opinar. Se vale decirlo, ¿sabes? Meli, te voy a contar cómo me siento ahorita con esta situación de duelo de mi mamá, de mi sobrina, de mi hermana, de mi perro, de mi gato, de mi planta De mi trabajo. y de mi trabajo, y te quiero contar, pero no me des tu opinión, nada más escúchame. Se vale.
Entonces, aquí estoy, Claro. y poner atención y no estar con el celular y cuándo quieres que nos reunamos y entonces yo te escucho. Se vale también el me quieres acompañar. Hay quienes, esas frases que dijiste al inicio de que no olvidas y que ibas a mencionar al final, y ojalá no las compartas. Hay frases de quienes te dicen estoy al momento que quieras, pero no es real. Y en ese momento quizá no Exacto. quieres que estén, pero probablemente si haces esta pregunta de dime cómo ayudarte, dime en qué Así momento es. y ahí estaré. El no haberte despedido de tus seres queridos que tanto me preguntan es parte de lo que estoy trabajando ahorita con muchas personas para que aprendan a vivir con ese dolor. Pero en el momento de la tanatología es empezar a regresar desde que esta persona estuvo en tu vida y los momentos lindos. A veces dicen, no recuerdo nada hermoso. O hay quienes les hizo daño, falleció y tienen culpas, ¿no? Ujú. Entonces esto también hay que trabajarlo. Muy bien. Excelente, Irma. Cuando mi hermano murió, Son procesos. las frases que recibí cuando mi hermano murió, que realmente me Ujú. alivianaron, fueron como, por ejemplo, no sé, como que me gustaría poder calmar tu dolor. Fue una de las frases que se me quedó muy guardada. Otra frase que me ayudó es, no puedo llegar a entender lo que estás sintiendo, pero puedo quedarme cerca de ti el tiempo que necesites para cuando quieras hablar. Wow, me encantó. O sea, realmente sentí que salía del corazón de la persona que me lo estaba diciendo, Irma, porque nunca había escuchado esas frases, me hicieron mucho sentido. Pero ojo, no solo las palabras curan, son las acciones, es la cercanía, es la escucha, son los ofrecimientos concretos y directos. ¿Ya comiste? Te voy a traer de comer. ¿Qué prefieres, pollo o pizza? Etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer y qué debes decirle a una persona que acaba de perder un familiar y que no se acuerda ni de comer? ¿Cómo puedes consolar a alguien que acaba de vivir una pérdida? Las respuestas a estas preguntas están en el curso, en el taller que mi invitada va a dar, llamado ¿Qué sí decir y qué sí hacer? ¿Y qué no decir y qué no hacer a personas que están en duelo? Irma Alcázar es tanatóloga, psicóloga y maestra, y en su taller online, a través de Zoom, te va a explicar cuáles son las palabras y acciones que en su combinación pueden servir de bálsamo de consuelo para disminuir, para aliviar, para calmar el dolor de alguien que está sufriendo la pérdida fuerte de un familiar cercano. El curso va a ser por Zoom el 24 de septiembre y atención, encantadores. La plataforma Irma te otorga solo para 10 personas un 30% de descuento más una sesión individual sin costo que mi invitada te obsequia. Si necesitas cerrar y sanar un duelo no resuelto, este es el momento de ponerte en contacto con Irma Alcázar, que es tanatóloga, y te voy a dar su WhatsApp: 55 52 17 18 45. 10 personas, solo 10 personas con un 30% de descuento a su curso ¿Qué hacer y qué decir y qué no hacer y qué no decir a una persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido o cualquier otra pérdida? Y además, una sesión de cortesía para ti, para estas 10 personas, obsequio de Irma y la plataforma. Aprovecha, por favor. Gracias, Irma, por estos regalos. Gracias a ti por invitarme y de entrada les digo el primero. ¿Qué no decir? No les digas échale ganas. No hay que decir Así échale es. ganas, porque las ganas no se compran en la trapalería, no se compran en el supermercado. No hay manera en duelo de que te levantes con ganas, ¿ok? Excelente. Muchísimas gracias, mi querida Irma. Gracias a la plataforma Team por hacer posible esta transmisión. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina y Revolución Panda. Gracias a ti por acompañarnos y recuerda que primero tu paz y al carajo lo demás. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.